¿Es un libro petrificado? En Australia, a una profundidad de 12 metros, se descubrió una roca similar a un libro petrificado. Uno de los investigadores, Thomas Kaminsky, comentó sobre el hallazgo. Entre sedimentos de más de 330 millones de años, encontramos algo que parecía un libro. Sus páginas se han logrado mineralizar y nadie podrá jamás leer el contenido. En cuanto a la encuadernación, estaba hecha de una aleación de metal. A juzgar por los comentarios de expertos famosos, este hallazgo fue realmente inesperado. Así, la famosa profesora de arqueología de la Universidad de Australia Occidental, Jane Balme, habló muy emocionalmente acerca de sus impresiones, cuando me enviaron la foto. No podía creer lo que veía, pero luego me invitaron a Cable Beach. Realmente había un objeto en su lugar que se parecía increíblemente a un libro. A pesar de esto, tenía dudas sobre su edad. Es muy difícil de creer que alguien podría haberlo creado hace más de 300 millones de años. Pero también podría ser una de las pocas e improbables huellas de que han existido humanidades anteriores a la nuestra, solo que no hallamos restos. Y los que se encuentran se clasifican como OO-parts o se ocultan, mientras que aquellos que son imposible de ocultar, se nos confunde. Y nos quieren hacer creer que están realizados en épocas más recientes, por hombres en la Edad de Piedra. Que realizaron construcciones con una arquitectura imposible de realizar ni por la tecnología actual. Pero es que existe una mano oculta que no quiere que sepamos la verdadera historia de la humanidad, y las capacidades que poseíamos e incluso la posible relación con otros seres no terrestres. Como en las caras que aparecen en Puma Punku y otros lugares, nos muestran que una vez estuvimos relacionados con seres que nosotros ahora llamamos los grises. Esto es el preámbulo a el siguiente vídeo donde la ciencia actual, tras investigar diversas hipótesis sobre la Luna y su origen se decanta, bajo las evidencias de que ésta apareció cuando el hombre ya habitaba el planeta, y cuando la Luna aparece y es capturada por la gravedad terrestre causó grandes eventos cataclísmicos en todo el planeta, que aún permanecen en la memoria genética de la humanidad, recogidos estos momentos, en todas las mitologías del Génesis en todas las culturas del mundo. Incluso existen escritos de Platón y otros eruditos de culturas antiguas, como la griega, la hindú, la mesoamericana, incluso en la isla de Pascua o en indígenas americanos. Todos ellos relatan lo mismo, la aparición de la luna. Por ejemplo, los griegos que hablan es sus escritos, de los tiempos de los hombres pre-selenitas o antes de la luna. Por lo que podríamos estar completamente errados en la verdadera historia de la humanidad, y como la cultura azteca e inca nos dicen que esta era de la humanidad sería ya la cuarta vez que el hombre llega a desarrollar tecnologías avanzadas. Habiendo existido en la prehistoria culturas o civilizaciones humanas incluso más avanzadas tecnológicamente que la actual, pero de las que apenas encontramos evidencias. Como no hallarían evidencias tampoco de la nuestra en un futuro lejano, si fuésemos destruidos por alguna gran catástrofe. Una vez que pasaran tan solo 500.000 años nuestras construcciones habrían desaparecido por completo y nuestros huesos serían polvo. Así que abriendo estas posibilidades, y como comienzo a la exposición de otras evidencias e hipótesis en este vídeo comenzamos por ver las diversas teorías sobre nuestra luna y exponiendo la que parece ser la que más se muestra como verdadera. Además de encajar por completo con las mitologías y las historias que todos los pueblos indígenas, escritos griegos y cicatrices tanto de la Tierra como de la misma Luna, nos muestran. Espero que disfruten de este vídeo y piensen con la mente abierta y sin que el condicionamiento al que estamos sometidos nos haga negar aquello que nos han hecho pensar que es imposible. Una pequeña luna que se fragmentó y rompió en múltiples partes. Concedido, porque siempre está ahí. Sin embargo, se quedarán estupefactos al escuchar esta revelación demoledora de Graham Hancock, según la cual este maravilloso satélite no es exactamente lo que nos han contado. ¿Qué ha descubierto este brillante investigador sobre la Luna? ¿Y por qué es tan importante? Prepárese para que Graham Hancock cuestione seriamente su visión de la Luna en este vídeo. La Tierra tiene un único satélite conocido como Luna. Aunque ha aparecido en muchos poemas, historias y religiones,
El origen de la Luna sigue siendo un gran misterio. Sin embargo, nuevas pruebas presentadas en el foro de Graham Hancock, donde personas afines a él, demuestra que la Luna llegó a su posición en una época en la que los humanos ya poblaban la Tierra. Todas las teorías más populares sobre el origen de la Luna tienen algo en común, afirmando que el momento ocurrió hace miles de millones de años. Consideremos, por ejemplo, la teoría de la fisión. La teoría de la fisión fue una de las primeras explicaciones del origen de la Luna. Postulaba que la Luna fue una vez parte de la Tierra y se separó de ella. Esta idea se basaba en gran medida en la órbita de la Luna y en la dinámica de rotación de la Tierra. George Darwin, un destacado defensor, creía que las fuerzas centrífugas de una Tierra joven que giraba rápidamente hicieron que un trozo de ella se separara y formara la Luna. Sin embargo, esta teoría presenta varias deficiencias. Por un lado, la dinámica actual de la rotación de la Tierra y de la órbita de la Luna no concuerda con esta hipótesis. Además, las claras diferencias de composición entre la Tierra y la Luna hacen poco plausible que ésta se separara de nuestro planeta. Otra teoría, la teoría de la captura, postula que la Luna se formó en otro lugar del sistema solar y posteriormente fue capturada por la atracción gravitatoria de la Tierra. El principal problema de esta teoría es la compleja mecánica necesaria para tal captura. La Luna necesitaría un mecanismo para desacelerar lo suficiente como para quedar atrapada por la gravedad terrestre. Las probabilidades de que esto ocurra son estadísticamente bajas. Además, las similitudes isotópicas entre la Tierra y la Luna hacen improbable que ésta se originara en una parte distante del sistema solar. También existe la hipótesis del doble planeta. Esta teoría sugiere una formación simultánea de la Tierra y la Luna como sistema binario a partir del disco de acreción primordial del Sol. Sin embargo, el menor núcleo de hierro de la Luna y su diferente densidad y composición respecto a la Tierra indican que no se formaron a partir de un material idéntico simultáneamente. Sin embargo, la más popular es la hipótesis del impacto gigante o impacto de Theia. La hipótesis del impacto gigante es la principal teoría sobre la formación de la Luna y ha sido objeto de gran atención e investigación. Propone que un cuerpo del tamaño de Marte llamado Theia colisionó con la prototierra hace aproximadamente 4.500 millones de años. Las secuelas de este colosal impacto dieron lugar a una nube de escombros que acabó fusionándose para formar la Luna. La teoría es popular por varias razones. Similitud isotópica. Compara la composición isotópica de las rocas lunares y terrestres. Tanto la Tierra como la Luna comparten firmas isotópicas sorprendentemente similares, especialmente en lo que respecta a los isótopos de oxígeno. Esta similitud sugiere que el material de la Luna procedía de la Tierra, lo que concuerda con la hipótesis del impacto. El deficiente núcleo de hierro de la Luna. En realidad, el núcleo de la Luna es desproporcionadamente pequeño y carece del contenido de hierro esperado si se hubiera formado independientemente de la Tierra. Esta discrepancia puede explicarse si la Luna se originó a partir del material del manto tanto de la Tierra como de Theia, que naturalmente serían deficientes en hierro en comparación con sus núcleos. Simulaciones por ordenador. Los avances tecnológicos han permitido a los científicos simular procesos de formación planetaria. Estas simulaciones han demostrado que un impacto de la magnitud y velocidad hipotéticas para la colisión de Theia podría potencialmente producir un disco de escombros alrededor de la Tierra, consistente con la formación de la Luna. Dinámica orbital de la Luna. La trayectoria actual de la Luna y su progresivo alejamiento de la Tierra apoyan la hipótesis del impacto gigante. Las interacciones de marea entre la Tierra y la Luna sugieren que la Luna estuvo antaño mucho más cerca de nuestro planeta y que se ha ido alejando a lo largo de miles de millones de años. Presencia de anortosita. La corteza lunar está formada principalmente por anortosita, un tipo de roca que cristaliza a partir de magma fundido. Esta composición concuerda con la idea de que la Luna estuvo una vez en estado fundido, un escenario probable para que se formara la Luna. La Luna es una parte muy importante del sistema solar, y es una parte muy importante del seguimiento de un impacto masivo. Momento angular. El momento angular combinado del sistema Tierra-Luna es coherente con un impacto gigante. La dinámica de la colisión habría impartido un momento angular significativo, explicando el estado actual del sistema. Precedentes del sistema solar. El sistema solar primitivo era un entorno caótico con numerosos planetesimales y protoplanetas. Las colisiones eran frecuentes, y la idea de un impacto significativo no solo es plausible, sino también coherente con las historias de formación de otros cuerpos celestes. Esta nueva mirada a la formación de la Luna en el foro de Graham Hancock, sin embargo, presenta pruebas que apuntan a una captura ocurrida hace muy poco, es decir,
cuando la gente ya habitaba la Tierra. En cuanto a la cronología y la captura global de la Luna, los registros prehistóricos y las características geológicas únicas de la Tierra y la Luna sirven de pilares para la confirmación del modelo. El diluvio, que parece haber sido una catástrofe cósmica que llevó a la vida superior de la Tierra peligrosamente cerca de la extinción, fue provocada por la captura de la Luna. Empecemos por examinar los rasgos geológicos inexplicables. Sin embargo, nos centraremos más en la Tierra que en la Luna. La interpretación predominante de la geología terrestre a gran escala se basa en la teoría de la tectónica de placas de Wegener. Algunas anomalías y subestructuras que la tectónica de placas no puede explicar han caído en el olvido o han desaparecido. Cañones submarinos, que se extienden en las desembocaduras de los ríos como vastas vías de agua submarinas, o que se cortan en las placas tectónicas en los bordes de las plataformas de los continentes, se encuentran entre los inexplicables. Los científicos pueden descartar que las corrientes actuales las hayan lavado o triturado, basándose en la anchura y profundidad de sus dimensiones. Incluso hay túneles marinos profundos que no tienen conexión con ningún elemento terrestre ni estructura de plataforma. La fosa de las Aleutianas y la fosa de Sandwich del Sur pertenecen a la categoría de estructuras submarinas. Ambas son largas fosas curvas de aguas profundas situadas en un borde recto de la plataforma. Junto a las formaciones de fosas ya mencionadas, la anomalía del Atlántico Sur, un debilitamiento enormemente significativo del campo magnético terrestre, también existe. Actualmente, esta anomalía se menciona con frecuencia en el contexto de un posible cambio en los polos del campo magnético de la Tierra. En contraste con esta presunción, pensamos y argumentaremos a favor de una explicación que relaciona la anomalía magnética y la superficie fisurada de la Tierra con el mismo incidente. Ambas condiciones pueden describirse convincentemente como un fenómeno simultáneo de captura de la Luna. La anomalía de nuestro modelo corresponde a la trayectoria que siguió la protoluna durante su encuentro cercano con la Tierra. La pérdida de energía durante el sobrevuelo hizo que la Luna se ralentizara, lo que facilitó su captura. Ambos cuerpos estaban gravemente dañados por la pérdida de energía. La geología, la geografía y la fauna de la Tierra han cambiado. El planetesimal que colisionó con la preluna debe haberse originado en algún lugar. Centrémonos en su composición química para precisar la zona de formación. Esperamos un cuerpo con la densidad de la Luna de 3.340 kb por m3 si situamos la creación de la Luna en el cinturón de asteroides más allá de Marte. Marte, que tiene una densidad de 3.930 kb por m3, ya está alarmantemente cerca de la densidad de la Luna. Un asteroide típico como Vesta tiene una densidad específica de 3.420 kV por m3. Desde este punto de vista, la particular densidad de la Luna terrestre es totalmente compatible con una teoría que sitúa su formación en la distancia solar del cinturón de asteroides. A continuación utilizaremos un análisis cuantitativo para hablar del proceso de captura, que es el resultado de una interacción muy poderosa entre los dos cuerpos celestes. Supondremos que la órbita de la preluna era elíptica, con un afelio a 2, 6 UA y un perihelio a la distancia orbital de la Tierra. Con esta órbita, un encuentro con la Tierra tendría una velocidad de diferencia de 6 km por segundo. Una interacción de tres cuerpos, es decir, Sol, Tierra y preluna, impacta en una transferencia de momento angular, incluso en ausencia de efectos disipativos. El encuentro puede acelerar o desacelerar drásticamente el cuerpo más ligero en función de las posiciones relativas. Los cálculos muestran que si las trayectorias se superponen 20,000 kilómetros detrás de la Tierra, la órbita de la preluna cambia. Este encuentro simulado ralentiza la velocidad orbital de la preluna en 0,67 km por segundo. Sin embargo, esta ralentización no da lugar a su captura en ausencia de otros procedimientos de disipación de energía. Para sacar a la Luna de su órbita presunta, se necesitaría una energía cinética del orden de 10, elevado a la potencia de 30 julios. La energía residual es más que suficiente para modificar geológicamente la Luna y la Tierra, detener la rotación de la Luna y acortar el día en la Tierra en 10 minutos, incluso en el momento de máximo efecto swing by. La ruptura se ve favorecida en primer lugar por el cese de la rotación de la preluna. La forma ovalada del globo lunar se debe a la atracción gravitatoria de la Tierra durante el encuentro cercano. Esta montaña de mareas sigue moviéndose, deteniendo la rotación de la Luna al tiempo que elimina energía cinética. La desaceleración es igual a 0,19 km por segundo,
cuando se supone que la frecuencia de rotación primordial es de 10 horas. La montaña de marea apunta constantemente hacia la Tierra desde que cesó la rotación de la Luna. Posteriormente, como resultado, la Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita fija. Junto con el alargamiento del cuerpo lunar, se combate la cohesión gravitatoria. Esta deformación actúa como una fuente secundaria de pérdida de energía cinética. En el ejemplo numérico, una montaña de marea de 1770 km se elevará si la preluna se aproxima a la Tierra en el límite de Roche, de 18,000 kilómetros. El cambio de energía potencial se calcula para determinar el trabajo implicado suponiendo que la masa lunar se divide en dos esferas con una distancia igual al diámetro de la Luna. La deceleración con respecto a esta energía es de 19 km por s. Ahora, la estructura geológica de la Luna ha logrado preservar su deformación. Así que vemos la plana María y la delgada corteza de la Tierra a medida que nos acercamos. Ambos son causados por la distorsión de la Luna. A una distancia de 20,000 kilómetros, vemos que el cuerpo de la Tierra se agranda 4 kilómetros por la gravedad de la Luna. Y cuando se aplica a la velocidad de la Luna, el trabajo necesario para levantar cualquier cosa con una masa estimada de unos 6,17 kW será, en el mejor de los casos, causan una ralentización de unos pocos metros por segundo. En comparación con las energías descritas hasta ahora, la energía correspondiente puede despreciarse. Sin embargo, no hay mucha estática en el proceso, y el frenado se produce principalmente por los impactos dinámicos. Con una velocidad media de 10 km por segundo, la Luna que pasa arrastra tras de sí la gigantesca montaña de marea. La enorme cantidad de energía de este movimiento constituye un tercer sumidero de energía. No hay montañas lo bastante altas para impedir que esta avalancha de agua se estrelle contra la costa a velocidades superiores a la del sonido. Según las estimaciones, la energía presente en la envoltura de la superficie terrestre en rotación es equiparable a la que interviene en la deformación del globo de la Luna. En realidad, el puente terrestre que une América y la Antártida no puede soportar las masas de agua altísimas ni el impacto aplastante de la ola principal. La riada se precipita sobre el puente de tierra, se abre paso y se derrama en una cuenca atlántica deprimida sobre el borde oriental de la plataforma continental. Tanto la geología del estrecho de Drake, con sus promontorios curvos, como el flujo del canal submarino son claros testigos de este hipertsunami. El cuarto drenaje de energía, que es difícil de contabilizar con precisión, son los efectos de la fricción y la rotura de rocas, que sin duda tendrá un gran efecto de ruptura. Ahora, aunque haya opiniones contrarias, los mensajes del pasado indican que la Luna solo se convirtió en satélite de la Tierra después de que hubiera una población humana en el planeta. Un antiguo mapa creado antes del diluvio respalda esta idea. Las líneas costeras de la era anterior a la inundación que aparecen en el mapa de Peary coinciden demasiado con el borde de la plataforma de la placa sudamericana como para ser una coincidencia. El mapa, fechado en 1513, se creó sin duda a partir de antiguos, plantillas lamentablemente perdidas. En 15-13 años aún no se había descubierto Sudamérica, y tampoco se conocían las placas continentales ni los márgenes de las plataformas. Los datos geológicos y biológicos del mar se completan con un argumento de otro tipo. El mapa de Peary-Reis. Las grotescas distorsiones encontradas en otros lugares contrastan con la acertada recreación de otras secciones de la costa. Creemos que el mapa de Peary-Reis también muestra una terrible destrucción en el Atlántico septentrional, además del borde de la plataforma de Sudamérica. La zona que hoy conocemos como el Caribe fue en su día una porción de continente o un puente continental que unía lo que hoy es Norteamérica y Sudamérica. Esta nueva hipótesis ofrece una explicación clara de la desaparición de esta masa geográfica. La protuberancia de agua que aún quedaba en el Atlántico Sur tras rodar sobre Sudamérica y eliminar la Luna, se vertió de nuevo en el vacío mar polar en una amplia corriente. Una ola masiva que vino del oeste también inundó la pequeña América Central, que puede que ni siquiera hayan existido todavía. Es probable que la colisión de la placa del Caribe y la placa de Cocos provocara el colapso. Provocó que el istmo de Panamá se elevara por encima de la superficie del océano. Las masas de agua del Océano Pacífico desembocaron en el mar interior conocido como Golfo de México y Mar Caribe, independientemente de que se produjera este impacto de elevación del istmo. El puente terrestre fue destruido por la crecida repentina que el agua empujada provocó hacia el este. Esta antigua costa, que abarcaba desde Florida hasta Venezuela, lo sugieren los mapas actuales, que muestran tanto el continente como el fondo oceánico.
Solo quedan como restos las islas del Caribe, que se elevan por encima del agua. Esta costa mucho más oriental se refleja en el mapa de la Piri Reis. La ilustración del puente de tierra que unía antes Sudamérica con la Antártida sirve como argumento más convincente de la exactitud del mapa de Piri Reis, incluso si suponemos que el puente del Caribe se indica con un signo de interrogación. Los Andes se derrumbaron durante el movimiento de las placas tectónicas en el sur, y una placa tectónica se desplazó cerca del estrecho de Drake. La placa sudamericana forzó su borde hacia las profundidades. La cordillera de islas volcánicas aún activas al oeste dio lugar a la formación de la fosa de las profundidades marinas de Sandwich del Sur. Un mapa geológico contemporáneo, que no solo muestra la tierra firme sino también el perfil del fondo oceánico, sugiere que este anterior puente terrestre es más real que un mito. La estructura del fondo oceánico es totalmente coherente con nuestra hipótesis de que el origen que un maremoto masivo desgarró un antiguo puente de tierra. El contorno del fondo marino del estrecho muestra claramente las vías de flujo de esta enorme inundación. Los dos terraplenes, América del Sur al norte y la Antártida al sur, respectivamente, tienen la forma del canal de flujo del maremoto, que también se conserva notablemente. De enormes dimensiones, ambas orillas se adentran en el océano Atlántico en una característica curvatura inclinada. El mapa de Piri Reis apoya este nuevo enfoque teórico. Recrea con precisión la forma de las playas en una época anterior al diluvio, pero no retrata el litoral tal como es hoy. Ahora nos sentimos justificados para creer que el mapa de Piri Reis representa un mundo anterior a la historia. La gran isla en medio del océano puede considerarse la Atlántida de Platón, si consideramos que el mapa es una representación fidedigna de una realidad sumergida. Cuando el paso de la luna desgarró el continente, este cataclismo hizo que el este de Sudamérica descendiera al océano. La isla fue arrasada o se hundió en el mar. Todo ello situaría probablemente la captura de la luna entre el 40000 y el 13000 a.C., según uno de los usuarios del foro de Graham Hancock. Los mitos predominantes en todo el mundo describen un apocalipsis masivo. En consecuencia, informan de los devastadores efectos secundarios que trajo consigo la adquisición de la luna. Más drástica que una inundación, la captura de la luna alteró el paisaje del mundo. Millones de personas perecieron. La superficie de la Tierra quedó destruida, y toda la vida se vio amenazada de extinción. Los relatos de un diluvio quedaron vinculados para siempre a este acontecimiento en la memoria colectiva de la humanidad. Hay otro hecho sorprendente que Hancock revela sobre la Luna. Este satélite sigue vibrando a causa de un impacto que fue observado por los habitantes de la Tierra hace cientos de años. Hancock presenta esta fascinante teoría en su libro Mars Mystery. Esta idea forma parte de una perspectiva más amplia que Hancock desarrolla a lo largo del libro, en el que examina los impactos históricos y potenciales futuros de los cuerpos celestes sobre la Tierra y otros planetas de nuestro sistema solar. Para comprender la magnitud de esta afirmación, es esencial tener en cuenta la escala de la Luna y la energía necesaria para provocar vibraciones tan duraderas. La Luna, con un diámetro de unos 3.474 kilómetros, es el único satélite natural de la Tierra. Un impacto de la magnitud sugerida por Hancock habría requerido un cuerpo astronómico de tamaño y velocidad significativos. La colisión habría liberado una inmensa cantidad de energía, causando no solo una marca visible en la superficie lunar, sino también iniciando vibraciones que podrían durar siglos. El concepto de que un cuerpo celeste vibre a causa de un impacto puede parecer extraño a primera vista. Sin embargo, si tenemos en cuenta la inmensa energía que implica un acontecimiento así, resulta más comprensible. El impacto de un gran asteroide o cometa liberaría una energía equivalente a millones de bombas nucleares. Esta energía haría que la roca sólida y el metal de la Luna se comportaran más como un líquido durante el impacto, creando ondas que ondulan por su interior. Estas ondas o vibraciones se reflejarían al llegar a la superficie de la Luna. La interferencia entre las ondas entrantes y reflejadas podría hacer que la Luna siguiera vibrando durante mucho tiempo. Esto es similar a cuando una campana sigue sonando durante algún tiempo después de ser golpeada. La teoría de Hancock también implica que estas vibraciones podrían tener efectos observables. Por ejemplo, podrían provocar ligeras variaciones en el campo gravitatorio de la Luna, que podría afectar sutilmente a su órbita alrededor de la Tierra. También podrían provocar actividad sísmica en la superficie de la Luna, similares a los terremotos en la Tierra. Además, Hancock sugiere que estas vibraciones podrían haber sido detectadas por antiguas civilizaciones de la Tierra.
Existen numerosos relatos históricos y mitos de culturas de todo el mundo que describen fenómenos extraños en el cielo o acontecimientos significativos relacionados con la luna. Una de las principales pruebas que cita Hancock procede de Oriente Próximo. Los textos antiguos de esta región describen una época en la que la luna se incendió o se partió en dos. Estas descripciones, postula Hancock, podrían ser referencias a las secuelas de un impacto lunar significativo. Del mismo modo, algunas leyendas de los nativos americanos hablan de una época en la que la luna temblaba o se movía de forma irregular. Los detractores de la teoría de Hancock suelen señalar la falta de pruebas concretas que vinculen las observaciones antiguas con cráteres o terremotos lunares específicos. Argumentan que los textos antiguos y las leyendas que cita Hancock son demasiado vagos y abiertos a la interpretación como para considerarlos pruebas fiables. Además, la actividad sísmica de la luna puede explicarse por otros factores, como la atracción gravitatoria de la Tierra, sin recurrir a impactos antiguos. Sin embargo, los partidarios de la teoría de Hancock sostienen que la convergencia de relatos procedentes de diversas culturas de todo el mundo sugiere una observación compartida de un hecho real. Sostienen que, aunque los relatos individuales pueden ser vagos o alegóricos, su coherencia colectiva apunta a una experiencia compartida. Además, sostienen que la ciencia moderna solo está empezando a comprender las complejidades de las actividades sísmicas de la Luna, y futuros descubrimientos podrían aportar pruebas más sustanciales a favor de la teoría de Hancock. Además, también hay muchas estructuras antiguas en todo el mundo que parecen estar alineadas con acontecimientos lunares específicos, como eclipses o determinadas fases de la Luna. Estas podrían haber sido construidas para seguir estos acontecimientos, y por tanto, podrían proporcionar pruebas indirectas de cambios en el comportamiento de la Luna a lo largo del tiempo. Además, la superficie lunar está llena de cráteres. Es un testimonio de su violento pasado. Aunque muchos de estos cráteres son el resultado de impactos que se produjeron hace miles de millones de años, algunos son relativamente recientes. Hancock señala cráteres específicos, grandes y sin erosionar, como posibles candidatos al lugar de impacto observado por los antiguos pobladores. El tamaño y la frescura de estos cráteres podrían indicar un impacto lo suficientemente potente como para causar las prolongadas vibraciones que describe Hancock. Pero ¿cómo podemos asegurar que la Luna sigue vibrando por este antiguo impacto? La ciencia moderna ofrece algunas respuestas. Los sismómetros colocados en la Luna durante las misiones Apolo han detectado terremotos lunares, actividades sísmicas que se producen en las profundidades del interior de la Luna. Aunque se cree que la mayoría de estos terremotos lunares son el resultado de las fuerzas de marea ejercidas por la Tierra, algunos podrían ser restos de antiguos impactos. Hancock sugiere que las continuas vibraciones del impacto observadas por las civilizaciones antiguas podrían ser aún detectables en forma de estos temblores lunares. Gracias por vernos. Si disfrutaste el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.